y también saludo con mucho gusto y le agradezco la confianza y que haya hecho circo, maroma y teatro para estar en Sin Censura. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, hoy metido en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, los equipos de análisis y bueno, con el compromiso que él asume al tomar estas decisiones, llega Sin Censura. Javier, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo te va? Muy bien, Vicente, me da mucho gusto, como siempre, saludarte, platicar contigo, por supuesto, muy respetuosamente saludar a todo el público que te sigue, que te es muy leal y que particularmente el día de hoy te manifestamos nuestro aprecio y, por supuesto, nuestro respaldo. Gracias, Javier, gracias. Javier, la cosa en Chihuahua, por más que la quieran tapar, está de la fregada, ¿no? Maru Campos encabeza un gobierno que hace noticia y hace noticia tal vez, híjole, ¿cómo decirlo? Como no lo había sido Chihuahua desde tiempos incluso de las muertas de Juárez. Qué fuerte lo que estoy diciendo. La corrupción rampante en el estado con Maru Campos a la cabeza, Javier. Sí, yo creo que lo que ha publicado el INEGI al presentar la nueva encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2023 es el reflejo de una descomposición que se vive en Chihuahua en muy diversos ámbitos. Obviamente es el resultado del regreso de la corrupción a través de este grupo político, el maruduartismo, que es uno de los grupos más corruptos dentro del PRIAN y que operó tanto en el gobierno de Duarte como ahora opera en el gobierno de María Eugenia Campos. A mí, sinceramente, Vicente, no me sorprende los datos que ha presentado INEGI. Tampoco lo celebro, porque me parece muy lamentable y me resulta verdaderamente una tragedia que en solo 2 años, lo que lleva a María Eugenia Campos exactamente en su administración, haya conseguido el primer lugar en la tasa nacional de víctimas por actos de corrupción. Esto es muy penoso, es muy vergonzoso, pero estaba dicho. Nadie puede decir que no se fue advertido de que esto iba a suceder, porque cuando los corruptos regresan, todo se descompone. Y desde el principio de su gobierno mandó señales de promover y procurar y proteger al exgobernador, porque su alianza con César Duarte es indisoluble. Y esa alianza indisoluble la ha comprometido incluso a generar una abierta, una cínica, una descarada protección a toda la pandilla de cómplices corruptos de César Duarte, que reciben el respaldo de ella, incluso que ella misma, junto con ellos, ha fraguado y configurado toda una embustera operación con la que ahora pretenden pasarse como torturados psicológicamente los que saquearon al Estado, enfrentaron procesos penales, incluso tuvieron que purgar penas en prisión y algunos otros devolvieron incluso el dinero. Todos estos mensajes han tenido una afectación en el ambiente de los servidores públicos del Estado. Es claro que cuando desde el principal cargo de responsabilidad en una entidad se manda el peor ejemplo de todo, pues abajo las estructuras terminan diciendo, ¿y nosotros por qué no? Es que desde que empezó María Eugenia Campos, Vicente, empezaron los actos de corrupción. Bueno, primero, pues un control absoluto de los 3 poderes. Se hizo del Poder Judicial, ahí le entregó a César Duarte la presidencia del Poder Judicial para una ahijada política de él, que es la magistrada Miriam Hernández Acosta. Ha controlado al Congreso de una manera unipersonal,
ya incluso controla al Instituto, al Instituto Estatal Electoral, sí, a los órganos electorales del estado de Chihuahua, porque llegó esa forma, regresó esa forma de controlarlo todo y también junto con ello, pues, la corrupción. Entonces, el que Chihuahua hoy tenga crecimientos de más del 100%, tanto en una tasa nacional de víctimas de corrupción, así como haya crecido en más de 100% quienes han enfrentado problemas para realizar un trámite, o sea, la tasa de actos de corrupción en trámites se duplicó, aumentó 107%, y también el porcentaje de la población que enfrentó algún problema en la realización de trámites de pagos y servicios se incrementó en casi 62%, y por lo tanto, Chihuahua es uno de los 4 estados del país en donde la percepción de corrupción como un acto frecuente o muy frecuente es de los más elevados, el 84%. Bueno, estos datos contrastan, y lo tengo que decir como es porque incluso está acreditado en otras encuestas y sondeos que se hicieron, pues que se ha duplicado de como nosotros dejamos en el último año las cosas en Chihuahua, no solo bajo esta misma encuesta en SIG, que se realiza cada 2 años y ha coincidido exactamente en el periodo que va de su administración. Hubo otros instrumentos de medición de política pública, particularmente en el tema de corrupción, que a nosotros nos colocaron hace 3 años en el primer lugar nacional de los estados con menos corrupción. Y no es una fuente que yo pueda decir es afín o cercana, pues lo hizo ni más ni menos que la Coparmex en una medición de corrupción en las entidades federativas. Esta tragedia, pues, que estamos viviendo, pues solo se refleja en estos números, pero ha tenido que ser la encuesta del INEGI la que finalmente descubra y desvele esa realidad, porque en Chihuahua, mi estimado Vicente, pues se genera un enorme control de medios de comunicación. Bueno, ha destinado más de 870 millones de pesos en 2 años de periodo a presupuesto de medios de comunicación. La misma estrategia de César Duarte, la de cooptar, la de corromper, la de controlar a los medios para hacer sus trapacerías. Y vaya que hay un listado enorme de hechos de corrupción que obviamente han generado también toda esta percepción y esta falta de confianza social en su gobierno. O sea que allá sí se tapa el chayote como publicidad oficial, allá sí funciona el cañonazo, Javier. Bueno, es Chihuahua de las entidades que más recursos destina a medios de comunicación. De hecho, es la escuela de César Duarte. Hay que recordar, estimado Vicente, que una de las formas de la corrupción de Duarte, pues no solamente fue el ser un corrupto, el crear una red de corrupción, fue corrupto y corruptor. Y uno de los mecanismos que utilizó fue la llamada nómina secreta, de la que María Eugenia Campos fue parte, de entregas ilegales de dinero, siendo diputada local. No solo ella, el actual fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, también estaba en esa nómina secreta, también recibió dinero ilegal del exgobernador César Duarte. Había mecanismos de cooptación para el silenciamiento o para conseguir votos en el Congreso o simple y sencillamente para conseguir el ocultamiento. Una de las grandes partidas que se utilizó para acallar o para ocultar la corrupción de Duarte fue incrementar el presupuesto de medios de comunicación, que en el último año de Duarte llegó a ser de 1,100 millones de pesos.
Y en este sentido, pues a mí me dejó muy mal acostumbrados a los medios, como podrás comprender. Yo tuve que hacer una reducción considerable de esos recursos porque es inmoral, es ilegal, Vicente, destinar esa cantidad de recursos públicos frente a necesidades urgentes, claro, frente a rezagos sociales de mucho tiempo, ¿verdad? Y dedicar solo para el ocultamiento. Yo reduje más del 84%, casi el 85%, los recursos en materia de publicidad oficial. Sí. Ella, el primer año, disparó de nueva cuenta la cifra. Al día de hoy, en los 2 primeros años de su gobierno, ha ejercido un presupuesto de 872 millones de pesos. Mira, son estos temas, más ese cogobierno que tiene con César Duarte y cómo han ido al control del Congreso, de las universidades, del Poder Judicial, del Instituto Estatal Electoral. Hoy mismo, por ejemplo, la gobernadora pretende sacar de la contienda, esto es interesante que se le pudiera echar un ojo a este tema, a varios candidatos a diputados por Morena, que ahora son diputados locales, ¿sí? Y que están buscando su reelección y que en términos reales pues han sido la oposición en Chihuahua estos años, particularmente varios de estos diputados, particularmente pues el diputado Cuauhtémoc, la diputada María Antonieta Pérez, la diputada Leti Ortega, el diputado Óscar Castrejón. Bueno, son varios los diputados, pero este grupo que ha sido ostensiblemente crítico de la gobernadora, que le ha señalado, denunciado sus excesos, sus abusos, pretende la gobernadora impedir que vuelvan a reelegirse. Y a través de una de sus instrumentos, otra diputada en el Congreso de Chihuahua, que le ha sido funcional para muchas tareas, han presentado una impugnación y están maniobrando en el Instituto Estatal Electoral para tratar de cancelarles el derecho que tienen a presentarse en nueva cuenta como candidatos. Pero señalo este hecho porque junto con este control que ha venido realizando de casi todo, pues también aparecieron a muy temprana hora del gobierno no solamente esta connivencia con el duartismo, están en cargos muy importantes exfuncionarios de César Duarte, ni más ni menos el secretario general de gobierno, el fiscal general del Estado, han aparecido también actos de corrupción y además de una manera cínica. Mira, empezó regalándole un terreno a uno de sus patrocinadores de campaña, un terreno con un valor de 137 millones de pesos, obviamente disfrazado como de apoyo a la promoción de la inversión extranjera, pero un terreno a un multimillonario de Chihuahua que no se justifica. Y luego también empezó haciendo una serie de reembolsos a quienes le habían apoyado en la campaña. No sé si te acuerdas, porque además fue muy sonado este caso a nivel nacional, sobre todo en el sector cultural, que destinó 38 millones de pesos para apoyar una obra de teatro que tuvo 12 funciones. Sí, así como lo escuchas, 38 millones de pesos. 34 millones de pesos dizque para apoyo a la obra y otros 4 millones para difusión, para 12 funciones. La gente la ha visto también despilfarrar. Como es un gobierno de fachada, invierte mucho en imagen. Oye, solo en la escenografía del segundo informe de gobierno se gastaron 12 millones de pesos. En el grito de independencia, una ceremonia y una fiesta que costó 40 millones de pesos. A ver. Estuvo buena la peda. No, a ver. Y bueno, esos son casos
de una ostensible despilfarro. Pero también, y esto es muy importante decirlo, ha adjudicado de manera irregular cuantiosos recursos a inversiones de seguridad, a empresas, por cierto, muy cuestionables. Uno de sus proyectos presumiblemente más relevantes, que ha constituido todo un fracaso, es la plataforma Centinela, un sistema de videovigilancia en donde adjudicó 4.710 millones de pesos a la empresa Seguritech, que es una empresa muy cuestionada, que tiene incluso varios procesos abiertos en distintas entidades federativas y en la propia Auditoría Superior de la Federación. Y luego ha otorgado contratos multimillonarios a las empresas de su hoy prometido en la compra de vehículos. Bueno, digo su prometido porque ella misma ha anunciado recientemente que contraerá nupcias con el empresario Víctor Cruz Rusek, a quien le ha otorgado más de 50 contratos de compra de vehículos. Entonces, todos estos temas pues se han ido conociendo por distintas formas, particularmente a través de redes sociales, porque los medios de comunicación de estas cosas no publican nada o publican muy poco o llegan incluso a distorsionar la información, ¿verdad? Los datos. Entonces, no me extraña pues que con todo este tipo de acciones que han llevado a cabo, hoy tengamos estos números del INEGI en el estado de Chihuahua. Es lamentable, es triste porque pues el afectado es la gente, la sociedad, el pueblo de Chihuahua. Fíjate, Javier, para cerrar esta oportunidad, algo que te voy a pedir que respondas, pero también invitar para que ustedes, los protagonistas políticos en México, estén presentes en los medios independientes, alternativos, digitales. Están esperando en línea para que regrese con ellos el maestro Jacobo El Necabé, de Noticiero en Redes, que tiene una gran audiencia en las mañanas, los reporteros MX con Amir Ibrahim y Manuel Pedrero, que están marcando diferencia en las plataformas digitales, y Sin Línea MX con el maestro Eric Gutiérrez. Te los menciono porque también nosotros estamos al pendiente de estas noticias, pero necesitamos que los protagonistas como tú estén presentes en nuestros espacios. Si no hay dónde hablar o hay un cerco informativo en los medios corporativos, demos la batalla en los medios independientes. Yo te lo he demostrado, que siempre estoy esperando platicar contigo para hablar de estas cosas, y en ese sentido, pues como expanista, también te tengo que preguntar, ¿cómo ves la encuesta de Reforma, que significa un clavo en el ataúd del PRIANREDE, políticamente hablando? ¿Cómo ves a estos panistas como Maru Campos, hipócritas como Santiago Taboada, que dicen yo no veo, yo no oigo, y se hacen tontos porque la hipocresía pues es lo que permea en estos grupos? Te lo pregunto a ti como expanista. Afortunadamente, ¿cómo dicen? Es de sabios cambiar de opinión, y has cambiado de camino, y qué bueno, Javier Corral, a pesar de que en algún momento en Sin Censura me dijiste, yo no voy a terminar en Morena. Afortunadamente estás de este lado, y qué bueno, Javier Corral, ¿cómo te ha ido también en este esfuerzo para que Claudia Sheinbaum se convierta en la primera presidenta de nuestro país? Y pues estos intercambios que seguramente te han llevado a decir sí, a pesar de que en algún momento fue un no, y que me lo habías dicho aquí en Sin Censura, Javier. Bueno, yo, como tú sabes, y lo he dicho en varias ocasiones, yo fui invitado por la doctora Claudia Sheinbaum, de quien también hace mucho tiempo te ofrecí, te dije con toda claridad que me parecía que ella debía ser
no solamente la candidata del movimiento López Obradorista, sino la próxima presidenta de México. Pero como te lo dije entonces, también te lo reitero ahora, no me he afiliado a Morena, no soy miembro de Morena, ni pienso serlo. Me han hecho ya, Javier, ya, no, ya. Ponle la firma ahí, estampa la firma. No, yo he sido invitado, además, en esa condición como candidato externo, primero a un grupo muy importante que ella conformó, un grupo externo, más incluso de carácter plural, para fortalecer el proyecto de nación que ya había elaborado Morena y que requería de un complemento en términos programáticos. Me invitó particularmente a participar en ese grupo para la construcción del programa de gobierno en el eje temático de gobierno honesto y combate a la corrupción. Ahí es donde yo he estado trabajando y acompañándola, y por supuesto en donde yo estoy absolutamente convencido que no solamente habrá de continuar esencialmente el proyecto social y político del presidente López Obrador, sino que también habrá de fortalecerlo, pues con su propia impronta, con su estilo, con su capacidad y con sus nuevas propuestas y proyectos para continuar en un modelo de gobierno en el que, en su esencia de compromiso con los más pobres, estoy absolutamente de acuerdo. Y luego, te lo digo con toda claridad, pues me he sentido muy bien recibido por ella, por el equipo. Ella me ha otorgado un gran respaldo, una gran confianza. Yo creo en la doctora Claudia Sheinbaum, sé de su integridad personal, no de ahora, de mucho tiempo, de su austeridad, el profesionalismo con el que se maneja, el cuidado con el que ella lleva las cosas, porque tiene una gran capacidad de trabajo, pero también tiene un gran método de trabajo. Entonces te respondo, me ha ido bien. Yo respeto mucho a los grandes sectores de la izquierda que construyeron este movimiento de Morena, y sobre todo el ala que a mí me parece pues más admirable es el ala genuina, histórica, auténtica del López Obradorismo, porque también en Morena pues hay de todo ya. Y hay que tener cuidado con ese crecimiento. Eso es algo que de una manera yo muy cuidadosa, respetuosa, pero sinceridad les he dicho a varios, hay que tener cuidado con una etapa en la que el crecimiento es exponencial, pero en el que puede llegar de todo y no necesariamente aquellos que quieran contribuir a fortalecer el proyecto de opción preferencial por los que menos tienen, por los más pobres de México. Dicho esto, bueno, la encuesta de Reforma a mí me parece que lo que refleja es el gran fracaso del PRIAN en tratar de denostar, de denigrar, con una campaña calumniosa, con una guerra sucia, la figura de Andrés Manuel López Obrador y su lance histórico en favor de los más pobres. He dicho que no entendieron, no comprendieron, jamás pudieron asimilar el fenómeno popular y social que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de una histórica reivindicación de los más pobres de México, de los que fueron excluidos, humillados, de los que fueron empobrecidos. Y por eso, hace 18 años, y por eso hace 12 años y 6 años y ahora, se concentran en tratar de descalificar al personaje que emergió como el gran reivindicador social de los más pobres de México. Es también la conexión extraordinaria que el presidente logró, no solamente a través de su narrativa, de su discurso, sino de acciones de gobierno que terminaron conectando y vinculando para siempre a la gran mayoría del pueblo de México con él. Y mira, si la encuesta de Reforma es interesante, porque, oye, regresa López Obrador al final de su gobierno, termina casi como empezó. O sea, es un fenómeno.
Yo creo que en varias décadas será irrepetible por el carisma con el que tiene, por la capacidad, la destreza, la magia con la que él logra comunicarse y conectarse con el pueblo. Pero no había habido un caso en donde un presidente de México terminara incluso con un poco más de la popularidad que con la que entró. Ese 73% también es coincidente con un hallazgo muy importante en esta encuesta que he comentado, porque la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental no solamente mide la calidad de los servicios públicos en la relación ciudadanos y gobierno, mide también la percepción de la corrupción, pero mide también la confianza en las instituciones. Y mira, en eso hay un contraste enorme. Comentamos el caso de Chihuahua, de cómo en 2 años se duplicó la tasa de víctimas de corrupción y cómo Chihuahua está hoy en el primer lugar nacional en corrupción. Bueno, a contrario sensu, en un contraste extraordinario, el dato que aporta la encuesta en el ámbito del gobierno federal es impactante. La confianza en el gobierno federal se incrementó 33.6%, casi 34 puntos entre el 2017 y el 2023. Mira, en el 2017, la población que manifestó confianza en el gobierno federal fue de 25.5%. En 2023 es de casi el 60%. Ese hecho coincide con muchas de las encuestas que se han hecho en medios de comunicación. El de Reforma se decía que no era tan confiable, que porque tenía un alto índice de rechazo. Pues yo te estoy hablando de la del INEGI, que es uno de los instrumentos estadísticos más confiables, además con una metodología muy decantada, muy rigurosa, muy supervisada, en un levantamiento de 46,000 viviendas en 32 entidades federativas. Y el dato que sale es un incremento de 33.6%. En términos reales, creció 138% la confianza en el gobierno federal, pero no solo en la confianza. A diferencia, por ejemplo, de lo que hoy pasa con el PRIAN en el estado de Chihuahua, en materia de percepción de la corrupción, a nivel nacional se reduce 8.8%, ¿sí? En la tasa de población que experimenta un acto de corrupción de manera directa, a nivel nacional se redujo un 11.2%. Entonces, son datos que te confirman que ni la campaña narcopresidente ni narcocandidata han funcionado, que en realidad lo que fracasó fue esta estrategia semiótica y mediática que presentaría a Xóchitl como un fenómeno que no fue. Recurrieron otra vez a la guerra sucia y les fue peor. En lugar de que se afectara la imagen del presidente, está revalorizada. Pues es un fenómeno político histórico que hay que estudiar desde muchos puntos de vista. Claro. Y que lo que hace Vicente es pues confirmar que el proyecto de la 4T tendrá una continuidad esencial y luego pues los ajustes que todo cambio de gobierno y particularmente por virtud del perfil y de la capacidad de Claudia Sheinbaum se esperan en los próximos años. Me da gusto escucharte, Javier. Por favor, no nos dejes claro tanto no. tiempo. Oye, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿eh? A ver, la alternativa hoy por hoy, pues la tenemos en las redes sociales, aunque luego también muchas de las estrategias mediáticas de golpeteo permanente en medios también ya tienen una estrategia de manejo en redes sociales. Estoy seguro que ya los conoces, pero Ceci, póngame a los compañeros que han estado pacientemente esperando mientras converso con Javier para que él los identifique también plenamente. Ahí está Manuel Pedrero, ahí está Eric Gutiérrez, Amir Ibrahim, Jacobo El Necabé,
y es para mí importante, Javier, este acercamiento, porque la audiencia se da cuenta. Y porque además, como digo, incluso antes de que le entraras a la campaña de Claudia Sheinbaum, yo siempre te he dicho que te respeto, que siempre agradezco tu generosidad con Sin Censura. Pues esto es importante también. Los medios por los que se den a conocer estos mensajes, porque como bien decías tú, esto no se va a dar a conocer en los medios corporativos, en los medios tradicionales. Bueno, simplemente vean ustedes cuál ha sido el manejo de los medios de comunicación al darse a conocer la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental. A ver, esta encuesta del INEGI, si hubiera traído mínimamente así un punto porcentual que hubiera aumentado a nivel nacional la tasa de corrupción, o que hubiera aumentado la prevalencia, la incidencia, o que hubiera bajado 5 puntos porcentuales la confianza del presidente, sería 8 columnas en todos los periódicos, en todos los medios. Bueno, no ha llamado la atención de ninguno porque son muy buenos datos para el presidente López Obrador, para el gobierno federal, incluso son muy buenos datos para la Ciudad de México. A ver, en contraste con lo que acabamos de hablar de Chihuahua, el hallazgo de esta encuesta en la Ciudad de México realmente es muy alentadora, porque pues es parte también de lo que hará la doctora Claudia Sheinbaum a nivel nacional. Muchas de las cosas que esta encuesta ha hablado, pues tendrá que reflejarse también eso en el gobierno que ella encabece. Entre 2017 y 2023, doy un dato que tengo por aquí muy rápidamente para comentar lo de la Ciudad de México, que tampoco se le ha dado mucho vuelo, vamos a decir, en los medios tradicionales, ¿no? Se redujo 8.5% la percepción en corrupción y se redujo en 23.9%, casi 24%, la tasa de población que experimentó de manera directa al menos un acto de corrupción en la Ciudad de México. También se redujo en este mismo periodo 39.8% la tasa de actos de corrupción en la Ciudad de México. Y la confianza social en el gobierno de la Ciudad de México se triplicó. Entre 2017 y 2023 se incrementó 31.1%. Esto es, pasó de, no 31.1%, 31 puntos, de 14.4 a 45.5, casi 200% un incremento. Entonces, estos datos no tienen mayor trascendencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que hay un acuerdo de la élite mediática, económica y con el PRIAN para magnificar lo que le pegue a la 4T y para ocultar lo que le beneficie. Afortunadamente, pues tenemos estas cauces que ya no son alternos, ya son más vivos que los propios medios de comunicación tradicionales, que ya muy poca gente incluso los fuma. Pues yo te agradezco, Javier, por tus generosas palabras. Espero que nos veamos en Chihuahua o en la Ciudad de México muy pronto aquí en Sin Censura, pero siempre comprometidos con estos temas. Te mando un abrazo y estamos al pendiente, Javier Corral. Un abrazo a todos y felicidades por el esfuerzo que están realizando, pues son una ventana precisamente frente a la censura, frente a quienes conspiran contra el derecho de la sociedad a estar informados. Muchas gracias por eso. Te mando un abrazo, Javier. Hasta luego. Javier.